presión y hallar esta otra temperatura. En este problema me dan todo lo contrario, me dan esta temperatura, y entonces tengo que hallar todo lo anterior. Tengo que hallar la presión en la cámara. Por ejemplo, ¿cuánto es la presión que hallaste aquí en la cámara, Laura? La de la cámara, profe, 13.0866 PSI. No. No, espere, miento. La presión en la cámara es ¿cuánto? Profe, a mí me dio 11.8394. ¿Quién habla? Cristian. Sí, ese valor es correcto. Esa es la presión en la cámara, 11.8394. Fíjate que cómo continúas el problema. El problema ya lo tienes por acá. Entonces, esta fracción ya la tienes. Ahora, tienes la temperatura de la solución. La temperatura de la solución es de 200 Fahrenheit. Con esta temperatura de la solución, 206 Fahrenheit, puedes hallar esta presión de vapor del agua a esa temperatura. Y entonces, ¿ya qué te queda? Te queda la presión en la cámara. Te queda la presión en la cámara. ¿Me explico? ¿Cuánto? Ese valor está bien. ¿Y cuánto te dio esta presión de saturación del agua a 206 Fahrenheit? ¿Cuánto te dio, Cristian? Esta presión de saturación del agua a 206 Fahrenheit. 13.0866. 13.0866 PSI. Y dado que, según enunciado el problema, el glicerol no está aportando a la fase vapor, entonces, ¿qué tenemos nosotros esencialmente en la cámara? En la cámara, en equilibrio con el líquido, en equilibrio físico con el líquido, tenemos nosotros vapor de agua, esencialmente. ¿Está claro? Bueno, les cuento que ese valor está bien, lo que ustedes, los valores que me están reportando están bien, ese aumento en el punto de ebullición está bien reportado. En la cámara, entonces, tenemos una presión de 11.8394 PSI-A. Bueno, la pregunta para todos, ¿sí estamos allí? ¿Sí estamos siguiendo ese problema? Entonces, fíjate que a estas alturas ya hemos estudiado 4 sistemas. Los 2 primeros en donde tenemos por allá un trabajo con las líneas de Durin. Y tenemos otros 2 sistemas en los cuales tenemos un trabajo con estas soluciones ideales que se pueden modelar con la ley de Raoult de una manera muy amigable como hemos visto. ¿Está claro? Repito la recomendación acá en la ley de Raoult. Esto corresponde a la presión de vapor del componente puro a la temperatura a la que está la solución. Fíjate que esta es la clave para poder resolver este problema, el problema del glicerol. Porque allí me dan esa temperatura a la que está la solución. Con esa temperatura, 206 Fahrenheit, hallo la presión de vapor del agua, que corresponde a 13. Como menciona su compañero Cristian, 13.08666 PSI-A. Con eso ya hallo la presión en la cámara. Y con la presión en la cámara, entonces ya puedo determinar la temperatura de saturación del agua a dicha presión y allí encuentro el BPR. ¿Está claro? Bueno,
Yo creo que todos estamos en ese renglón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya fíjate que vamos paso por paso en evaporación. Empezamos recuperando por allá unos asuntos relacionados con las fases del agua, en particular una muy importante para nosotros aquí en evaporación, que es el vapor sobrecalentado. Calculamos también por allá unas entalpías, etcétera. Ya tenemos el trabajo con las líneas de Durin, el trabajo con esta ley de Raúl, y ya estamos listos, ya tenemos todos los preparativos hechos para poder hacer un problema de evaporación. Entonces, a continuación vamos a hacer un problema de evaporación propiamente. Bueno, les había dicho a ustedes que les iba a colocar un caso en sus grupos de trabajo, un caso para un condensador, pero estoy cambiando de punto de vista y les voy a enviar un caso de evaporación para estar a la par con este desarrollo. Y entonces ahí vamos trabajando nosotros en las clases y vamos trabajando también en la evaluación. ¿Está claro o no está claro? Bueno, muy bien. Entonces, este problema sí amerita ya el trabajo con toda esa documentación que usted tiene, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? El problema que vamos a ver ya es un problema de evaporación, ya con todas las de la ley. Bueno, entonces, ¿cómo dice el problema? También lo tengo aquí preparado en la bilingüe, pero por razones de tiempo lo vamos a ver acá en la lengua madre. Bueno, entonces, creo que todos vamos bien hasta el momento. Si te queda claro todos estos asuntos, etcétera. Bueno, entonces vamos a hacer ya un cálculo de una transferencia de calor, porque nosotros estamos en un curso de transferencia de calor. Entonces vamos a hacer un problema que involucra esa transferencia de calor. Bueno, entonces dice acá, un evaporador. Estoy al aire con voz en on en este problema. Todos vamos en este renglón. Bueno, un evaporador de un solo efecto. Bueno, ya veremos esto más adelante, porque hay equipos de evaporación de varios efectos. ¿Qué es un efecto? Un efecto es esto que nosotros tenemos pintado aquí en este dibujo. Esto es un efecto, pero ya veremos que hay situaciones en donde tenemos múltiples efectos. Bueno, muy bien, pero de momento estamos en un efecto. Un evaporador de un solo efecto concentra 10.000 libras hora de una solución acuosa, de NaOH del 10%, porcentaje en peso. Entonces, repito, un evaporador de un solo efecto concentra 10.000 libras por hora de una solución acuosa de NaOH del 10%, porcentaje en peso, hasta el 50%, hasta el 50%. Allí terminamos. Punto de guido. La alimentación, que ustedes lo tienen acá, identificado con la letra F, la alimentación entra a 70 Fahrenheit. Punto de guido. El evaporador opera a una presión absoluta de 3 pulgadas, columna de mercurio.
sea que esa es la presión que tenemos aquí en la cámara. 3 pulgadas, columna de mercurio. Hay un vacío muy alto. El evaporador opera a una presión absoluta de 3 pulgadas, columna de mercurio, coma. Y bajo estas condiciones, el punto de ebullición de una solución de NaOH del 50%, porcentaje en peso, es de 190 Fahrenheit. Todos vamos ahí, todos vamos ahí. Bueno, punto de Guido. Determinar, y ahí empezamos nosotros. Determinar la rata de transferencia de calor en el evaporador. En el evaporador. Bueno. Dato que me da el problema. Dato que me da el problema. Tenemos el siguiente dato que me da el problema. La entalpía de esta dato que me da el problema. Dato que me da el problema. Aquí lo ven. La entalpía de esta corriente, de este jarabe concentrado del 50% es de 216 BTU por libra. ¿Cuánto te dije? ¿Cuánto te dije? 215, perdón. Perdón. Corrijo acá si dije algo incorrecto. La entalpía de este jarabe concentrado es de 216, perdón, y estoy cometiendo 215 BTU por libra. ¿Estamos o no estamos? Bueno, este problema es muy bonito. ¿Por qué razón? Porque este problema hace un recuento de toda esta información técnica que nosotros tenemos acá. Ustedes ya, yo les envié esa información, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos olvidamos de este asunto correspondiente a la ley de Raoult. ¿Por qué razón? Porque tenemos un sistema de soluciones acuosas de NaOH y para el efecto, entonces nosotros tenemos por allí unos diagramas de Durin para esa solución. Bueno, entonces esto desaparece. Y por acá, pues este punto que teníamos acá también desaparece. Entonces voy a borrar lo que no corresponda aquí, etcétera. Entonces voy a borrar todo esto. Bueno, nosotros tenemos algo como de este estilo, algo de ese estilo. ¿Sí me explico? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se empieza un problema de estos? A mí me piden determinar la rata de transferencia de calor. ¿En dónde? En este equipo de transferencia de calor que corresponde a este cuerpo de evaporación. Bueno, entonces ya vamos a indicar eso. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, es un balance de masa, Entonces, vamos a ver cómo hacemos el balance de masa. Entonces, el balance de masa tiene que ver con lo siguiente. Todo lo que entra, ustedes saben que para hacer un balance de masa, le colocan a esto una cubierta imaginaria alrededor de todo el equipo, y entonces todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Pero han de ver ustedes rápidamente que aquí tenemos un lado que es el lado calandria. Este intercambiador de calor que hay acá,
al cual entra S y del cual sale C, esto se llama calandria. Esta es la rata de transferencia de calor que me están pidiendo. Y ese es un lado del equipo, el lado calandria. Y el otro lado es el lado solución, por donde entra F y se desprenden P y V mayúscula. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hacer un balance de masa lado solución. A ver, entonces, ¿cómo planteamos el balance de masa lado solución? ¿Alguno de ustedes? Balance de masa. Balance de masa. Entonces, si usted hace su balance de masa, lado solución, ¿cómo le queda expresado ese balance de masa? A ver, entonces, ¿qué escribo? Dictame alguno de ustedes. Bueno, pero ojo, ¿cuál es el paso inicial para poder desarrollar satisfactoriamente el balance de masa? ¿Quién recuerda esto? Por allá les di unos pasos para resolver problemas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el primer paso antes de resolver un problema de estos que involucra balances de masa y energía? ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién recuerda? Bueno, a ver, Paola, Catalina, primer paso es ¿cuál? Primer paso es ¿cuál? Bueno, preguntémosle a Manuela Puerta, ¿cuál es el primer paso para los balances? La base de cálculo, ¿no? Profe, ¿me escucha? Sí, base de cálculo. Y entonces en este problema, ¿cuál base de cálculo tomamos? Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Paola, sí te escucho. Paola, base de cálculo. Bueno. Profe, de pronto son los 10.000 libras o de pronto también una hora de efecto de concentración. Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces yo voy a trabajar con una hora como base de cálculo. Entonces, estamos hablando de seleccionar esa base de cálculo. Muy bien. Bueno, ahora entonces planteemos el balance de masa en términos algebraicos. ¿Cómo era el balance de masa lado solución? Entonces, ¿qué entra? F, entra F. ¿Y qué sale? Sale P, que es el producto deseado, más V. Entonces, este es el balance de masa lado solución. Balance global. ¿Sí o no? Balance global. Bueno, muy bien. Ahora, balance por componente. Balance por componente. Entonces, planteamos un balance por componente. ¿Cómo podemos escribir ese balance por componente? Nosotros tenemos información de cuál componente. Tenemos información del componente soluto, tanto en la alimentación como en ese licor concentrado P. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué decimos nosotros? Decimos que F por nosotros tenemos que en la alimentación es del 10%. Entonces, esa composición o esa fracción mejor la vamos a simbolizar con una letra W minúscula sub F. Eso viene esa letra W viene de peso, fracción, weight en inglés, y entonces estamos hablando nosotros de fracción peso. Entonces decimos que F por W sub F, ¿cierto? Aquí no la escribimos para no intoxicar eso, pero nosotros ya tenemos ese dato. Entonces, nos llamo acá, F por WF, ¿esto es igual a qué? ¿Quién me dice a qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? Haciendo el balance por componente. En ese caso, el componente es el soluto, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿eso es igual a qué? A ver, una ayudita. 10% de dióxido, Fabio.
¿Ah? 10% de hidróxido de sodio. Ah, bueno, no, sí, pero estamos indicando todo primero algebraicamente para después hacerlo aritméticamente. Sí. Lo que concentra los 10.000 libras, profe. Sí, pero eso es igual a qué. Eso, lo que entra al sistema. Aquí va lo que entra al sistema en el soluto, ¿cierto? Eso es igual a qué. A lo que sale del sistema en el soluto. ¿Y qué es lo que sale del sistema en el soluto? ¿Por dónde sale el soluto? El soluto entra por F, ¿cierto? Todo. Y aquí lo tenemos. ¿Y sale por dónde? Por P. Producto. Sale por P, porque nosotros ya hemos visto y hemos dicho que V es esencialmente agua. Por aquí no tenemos soluto. Entonces quiere decir que FWF es igual a ¿qué? A PWP. ¿Me explico o no me explico? Bueno, entonces, de aquí puedes obtener que P es igual a ¿qué? A FWF entre WP. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, entonces, si F vale 10.000 libras hora, WF vale 0.1, WP vale 0.5, ¿cuánto vale P? Necesito que me digas cuánto vale P. $2.000, profe. ¿P vale cuánto? 2.000. Bueno, 2.000. ¿Y cuánto vale V? ¿Cuánto vale V? Esta corriente de acá. Entonces F vale 10.000, P vale 8.000, perdón, 2.000 libras hora. Y entonces V, ¿cuánto será? Ahí lo acabé de decir. 8.000. 8.000 libras hora, ¿cierto? Entonces el balance de masa ya lo tienes listo. Ya lo tienes listo. Fíjate que de una manera muy sencilla. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces yo voy a dejar esto por aquí y voy a tomar por aquí otro tablerito y vamos a tratar de hacer o de plantear un balance de energía. Balance de energía global, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Yo creo que no hay problema, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el balance de energía. Como es balance de energía, lo voy a escribir con letra roja. Vamos a ver si o se ve mejor con otra letra. Bueno, eso no importa mucho. Entonces vamos a hacerlo con letra azul, pues para que se vea acá. Bueno, entonces, balance de energía. Balance de energía. Que tiene esa figura. Todo lo que entra igual a todo lo que sale. ¿Qué estamos suponiendo en el balance de energía? Estamos suponiendo que no hay pérdidas de energía desde el equipo. ¿Sí? Entonces, que toda la energía que va en las corrientes que entra sale, redundantemente hablando, ¿en dónde? En las corrientes que salen. ¿Sí o no? Suponemos que no hay pérdidas hacia los alrededores locales. Entonces, esa es una suposición que se hace en un cálculo de este tipo. No hay pérdidas. Entonces, todo lo que entra en términos de energía es igual a todo lo que sale. Bueno, entonces, ¿qué entra en términos de energía? Entonces, tenemos primera corriente que entra, F. Y entonces, esa corriente tiene una entalpía específica, ¿cierto? H sub F. H sub F. En evaporación, nosotros empleamos una convención. ¿Cuál es esa convención? Mira,
Las corrientes líquidas, las entalpías de las corrientes líquidas se simbolizan con letras minúsculas. Y las entalpías de las corrientes en la fase vapor se simbolizan con letras H mayúsculas. Esa es una convención que se utiliza para hacer estos cálculos en evaporación. Se ha usado toda la vida. Bueno, entonces ahí ya tenemos la primera que entra. ¿Qué más entra? Entra esta belleza. Entra esa belleza, la calandria. Y esa belleza, como es una corriente en la fase vapor, entonces tenemos nosotros esto, mayúscula. Pero esto es una entalpía específica, esto también es una entalpía específica. Bueno, muy bien. Y esto es igual a lo que sale, Entonces, ¿qué sale? Sale de aquí esta corriente V mayúscula, como es una corriente en fase vapor, entonces tenemos la H mayúscula. ¿Qué más sale? Sale el P, ¿cierto? Entalpía de una fase líquida, entonces minúscula. Y casi no me va a caber acá, sale C. Permíteme un segundo que me quedó esto un poco acá. Yo voy a tratar de que esto me quepa. Bueno, sale esto, sale esta. El condensado, este vapor que se condensa en su totalidad, es un equipo, trabaja en estado estacionario, a ese es el que le estamos calculando la rata de transferencia de calor. Y fíjate que aquí es la entalpía del vapor saturado y aquí tenemos la entalpía del condensado, ¿Cuál es la diferencia entre esta H sub S y H sub C? ¿Quién me dice? ¿Cuál es esa diferencia? El estado, el uno es líquido, el otro es vapor. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, entonces hemos de ver que, bueno, ya te voy a mencionar sobre eso. Bueno, entonces si nosotros hacemos un rearreglo de esto, ¿qué tenemos? Tenemos que esa Q que me están pidiendo, esa rata de transferencia de calor en el evaporador y específicamente en la calandria, ¿corresponde a qué? Corresponde a esto. Pero antes de señalarte esto, yo te cuento que estas dos corrientes son iguales. Esta corriente que entra a la calandria es igual a la corriente que sale. Estamos hablando de un régimen de flujo estacionario. Entonces, todo lo que entra sale, o sea que S es igual a C. Bueno, muy bien. Y entonces, ahora sí, vámonos para la rata de flujo de calor. Entonces, ¿qué tenemos? Rata de flujo de calor es igual a S por HS menos C. Es esto. Es esto que tenemos acá. ¿Sí o no? ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a S. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre H sub S menos H sub C? ¿Cuál es esa diferencia? Normalmente lo que entra a la calandria del evaporador como medio de calentamiento, este vapor que entra por acá es un vapor saturado, pero ese vapor saturado está a una baja presión, Ese vapor saturado no viene de una caldera, viene de otras etapas de calentamiento o de otras distintas operaciones que se cumplen en la planta, pero ya es un vapor que está a una baja presión, pero todavía tiene una entalpía. Y entonces, como nosotros sabemos que las industrias químicas son dollar factories, entonces nosotros tenemos que aprovechar hasta la última gota de esa entalpía. Y a pesar de que está a baja presión, nos sirve aquí perfectamente en estas operaciones de evaporación. Entonces, este S en evaporación, y aprovecho pues la oportunidad para señalar esto, normalmente es un vapor saturado a baja presión.
a baja presión. No viene de una caldera, viene de otras etapas previas en la planta, pero todavía tiene una entalpía y estamos recuperando finalmente esa última parte de la entalpía en esta operación de evaporación. Bueno, entonces, bueno, ¿y qué va a pasar acá? ¿Qué le va a pasar a este vapor de calentamiento? Ese vapor se va a condensar, se va a condensar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Tenemos que eso corresponde a, lo voy a poner con color rojo, esto corresponde a H sub FG. ¿Sí me explico? Por eso nosotros estudiábamos este asunto del H sub FG y todo eso, hicimos unos cálculos y todos esos asuntos. ¿Está claro? Bueno, esto es el lado Calandria, el lado Calandria. Nosotros no tenemos en este problema datos en el lado Calandria. Solamente tenemos datos en el lado solución. Entonces, es la única camino que nos queda para calcular esa rata de transferencia de calor en el entendido de que no hay pérdidas de calor, en el entendido de que no hay pérdidas de energía hacia los alrededores locales. Entonces, tenemos este es el lado Calandria y el lado solución corresponde a ¿qué? A esto. Corresponde a esto. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que hacer el cálculo por esta vía. Bueno, como a nosotros nos gusta chulear todo, nosotros los colombianos somos expertos para bolear chulo, ¿sí o no? Bolear, eso es lo que nos gusta, bolear chulo. Entonces, a ver, ¿qué tenemos de acá? Entonces, tenemos en principio esta corriente que la da el problema. Por el balance de masa ya tenemos las corrientes, estas corrientes. ¿Sí me explico o no me explico? Y entonces usted va y chulea eso allá. Muy chévere chulear eso allá. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Pero nos quedan ahí unas variables o unas cantidades mejor que nosotros no conocemos, que son cuáles, todas esas entalpías, todas estas entalpías. ¿Sí me explico? Bueno, excepción de una, esta entalpía me la da el problema. ¿Cuánto es esta entalpía, Juliana? H sub P, ¿cuánto es esa? Según 15 dato del BTU sobre problema. libra. ¿Eh? ¿Cómo? 215 BTU sobre libra. 215 BTU por libra. Entonces, como buenos colombianitos, ¿qué hacemos? Vamos y chuleamos, porque esa nos la dio el problema. Pero, ojo, al final vamos a ver de dónde proviene esa entalpía, porque eso viene de alguna parte. Entonces, vamos a ver de dónde viene. Pues que aquí, por simplicidad, dije, bueno, les voy a dar este dato, pero al final vemos de dónde viene. ¿Está claro? Pero, ¿qué nos queda? Nos queda esta belleza y nos queda esta otra belleza. Bueno, entonces, empecemos por el lado conocido. ¿Cuál es el lado conocido? Este. Entonces, necesito que calcules esta entalpía de esta corriente que se desprende por acá. De esta corriente que se desprende por acá. Necesito que la calcules. Yo no sé. No me preguntes, etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos? Te cuento que ya se va a acabar la clase. Te cuento que, bueno, etcétera. Toma esto como un pequeño quiz que te estoy haciendo. Y entonces, para poder determinar esa entalpía de ese vapor que se desprende en la parte superior del equipo, entonces necesitamos hacer un acopio de ¿qué? Pues de todo lo que hemos visto. Yo no sé. ¿Está claro o no está claro? Bueno, necesito que vuelvas y leas el problema, etcétera, 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 y me digas. ¿Cómo calculas eso?
antes de bolear allá calculadora y bolear tabla y todas esas cosas, necesito que me digas el camino, que me indiques el camino verbalmente. Profe, de acuerdo a la presión absoluta de 3 pulgadas por columna de mercurio. 3 pulgadas columna de mercurio. Bueno, entonces, vos tenés las tablas de conversión de unidades. Necesito, como esas 3 pulgadas están en unas unidades que nosotros no manejamos, entonces necesito que conviertas esas 3 pulgadas columna de mercurio a PSI-A. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vos tenés las tablas de las conversiones o no? Oye. Bueno, oye, ¿tenés las tablas de las conversiones? Bueno, aquí, ¿me está escuchando? Laura. Sí, Laura profe. Laura se fue hace rato. Laura, usted fue hace rato. No, profe, ¿qué tal? No. María, hace rato se fue. Yo la vi cuando salió. Todavía está Estefanía. Estefanía, usted también se me fue. Estefanía. No, profe, acá estoy. Sí, yo la vi salir hace un ratico, mija. Bueno. Profe, es que se me bloqueó ese computador y casi no vuelve a reaccionar, pero acá estoy. Bueno, yo estoy al pie de la jugada, yo estoy al pie del cañón. Bueno, muy bien. Entonces, por acá tienes esta tabla. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es este de la atmósfera estándar. La atmósfera estándar tiene, ojo con esto, ojo con esta de acá, 14.696, pero esto, ¿quién lo utiliza de esta manera? Nadie, nadie. Todos, ¿qué hacemos? Todos aprendimos a usar aquí 14.7. Entonces, si querés ponerle a un ladito acá, 14.7, porque esto nadie lo usa, pero el 14.7 sí lo usa todo el mundo. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a reemplazar esto por 14.7. Y por acá dice una atmósfera en pulgadas columna de mercurio, 29.921. Este valor sí lo utiliza la gente tal cual, 22.921. ¿Está claro? Entonces, el factor de conversión, ¿cuál es? 14.7 y aquí 22.921. En buen romance, ¿en cuánto te queda esa presión en PSI-A? Oye, ¿en cuánto te queda esa presión? Profe, yo de pulgada de mercurio a PSI me dio 6.1080. ¿Cómo así? Te dio... No, por eso, oye, por eso te indico este camino que es el camino seguro. Aquí lo repito nuevamente. Este es el camino más seguro. Sí, también puedes llegar por otra vía, pero esto es lo más seguro. Este camino de la atmósfera estándar, este de acá, el que te acabo de indicar. Quiere decir que
Esto Profe, corresponde, ese valor de cuánto es una atmósfera en pulgadas de mercurio, por favor. este que tienes acá, una atmósfera estándar en pulgadas columna de mercurio corresponde a 29.921 pulgadas columna de mercurio. Y esa misma atmósfera corresponde a ¿cuánto? A 14.7 PSI A. ¿Está claro? Bueno, en esas condiciones, ¿cuánto te arroja esas pulgadas en PSI A? 1.4739. Bueno, me gusta ese valor. 1.4739 PSI A. ¿Qué es esa presión? Esa presión es la que tenemos acá. Acá, en esa cámara. ¿Está claro? Bueno. Pregunta, y esto ya lo veíamos por ahí en un problema. Esta V que sale por aquí, ¿qué es esa V? ¿Eso qué es? Me refiero en una fase termodinámica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un vapor de agua sobrecalentado. ¿Vapor qué? Vapor de agua sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Muy bien. Entonces, fíjate que lo que tienes ahí en ese asunto es esto. Por una parte tienes el solvente puro y por otra parte tienes la solución. Entonces ya veíamos. Entonces, a ver. ¿Sí están viendo esta figura? ¿Sí están viendo esta figura o no? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, ¿cuánto es esta presión? Esta línea isóbara corresponde a qué valor de presión. Laura, al que me acabas de dar, ¿cuánto es? A 1.4739. 1.4739. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bueno, ¿dónde está operando el equipo? ¿Dónde está operando el equipo a esa presión? En otras palabras, ¿a qué temperatura está ese vapor? ¿A qué temperatura está este vapor que se desprende por acá? ¿A qué temperatura estamos con este vapor que se desprende por acá? A 190 Fahrenheit. 190 Fahrenheit. Entonces nosotros tenemos por acá 190. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Eso es lo que me dice el problema. En el enunciado del problema se lee que bajo estas condiciones el punto de ebullición de esa solución del 50% porcentaje en peso de hidróxido de sodio que se obtiene por acá en este licor concentrado es de 190 Fahrenheit. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, ¿cuál es esta temperatura que nosotros tenemos acá? ¿Cuál es esta temperatura de saturación del agua a esa presión que tenemos aquí en la cámara? ¿70 Fahrenheit? No. ¿En dónde buscas esa temperatura?
Profe, a mí me dio 113.23 Fahrenheit. Te cuento que ese valor sí me gusta. ¿Cómo hiciste? Te metes en la tabla 2 con esta presión, 1,4739 PSI, tabla 2, y hallas esta temperatura de saturación del agua. ¿Cuánto te arroja? Profe, a mí también me da 113.23. Muy bien, esa es correcta. 113.23. Fíjate que en estos problemas uno necesita bolear mucha carrocería con todas estas cosas. ¿Sí o no? Bueno, ¿está claro o no está claro? Sí estamos situados. ¿En dónde está operando la solución en este momento? En este punto. En este punto. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos por el momento? Lo que nosotros necesitamos por el momento es obtener este H sub B. ¿Sí o no? ¿Y dónde está H sub B? Está a estas condiciones. ¿A qué presión? A esta presión, a esta temperatura. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Bueno, ¿y cómo calculamos esa entalpía de este vapor sobrecalentado? Ahí sí yo no sé. ¿Estamos? Pero ya hicimos lo propio para poder llegar a este punto. Entonces, en este problema estamos haciendo acopio de todo lo que calculábamos por allá, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bueno. Este problema es interesante. Fíjate que aquí ya viene todo. Aquí ya viene todo. Bueno, pregunta final en esta última media hora de la clase. Me queda un minuto. Laura, bueno, vamos a preguntarle aquí. Veo que por aquí está Natalia. Natalia. No me contesta Natalia. A ver, Natalia, ¿cómo calculamos esa entalpía H sub B? H sub B, V mayúscula. ¿Cómo la calculamos? Esta. La entalpía de ese vapor que está ahí, que se está desprendiendo por acá, que la necesitamos para poder resolver ese problema. ¿Cómo la calculamos? ¿Me explico o no me explico? Bueno, entonces, les voy a pedir esa tarea para mañana a ustedes. Calculen esa entalpía. Hay dos caminos. Hay un camino que es tabla. Bueno, y hay otro camino que es regla de dedo. Hasta ahí te cuento. Bueno, señores, les cuento que por mi parte aquí son las 12:00 en mi país. Y entonces hasta aquí la clase, etcétera. ¿Quién tiene alguna pregunta por allí? O si no, entonces ya mañana continuaremos. Bueno, no responden. A ver, Brian, finalmente, ¿cómo estuvo la señal a todo lo largo de la clase? Estuvo bien. No hubo interrupciones. No, profe, hasta el momento no. Bueno, ahí vamos por la vía Wi-Fi. Anteriormente estuvimos por la vía alámbrica, pero entonces ya vamos, ese Wi-Fi está muy bien también. Bueno, muy bien, pero uno tiene que chequear todo porque, sí me explico, para no tener fallas acá. Entonces esto es lo que llaman